Buenas noches. Nos encontramos aquí para socializar nuestro trabajo final de la materia Política Económica Social Colombiana, el cual lleva por nombre el impacto de las políticas económicas consolidadas en la Constitución de 1991 sobre la democracia en Colombia. Nuestro grupo está conformado por James Jiménez García, Giancarlo Romero Jiménez, Devinson Moreno Barroso, Ubaldo de Misiones y mi persona Andrés Vergara Muñoz. En Colombia, el proceso de estructuración de las políticas económicas vigentes se llevó a cabo desde finales de los años 80 y principios de los 90, consolidándose con la promulgación de la Constitución Política de 1991. Estas políticas están enmarcadas en un proceso internacional de implementación del neoliberalismo como corriente del pensamiento económico dominante en el mundo, sentado las bases para el fortalecimiento de la globalización de la economía. Sin lugar a dudas, existe una relación estrecha entre el modelo económico de un país y su sistema político. Sin embargo, no es una tarea sencilla establecer qué determina como función uno u otro. Es decir, ¿el modelo económico depende del sistema político o el modelo económico determina cómo funciona el sistema político? Estas preguntas podrían compararse con la pregunta filosófica que quita el sueño a muchos estudiantes de primaria. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No obstante, si se puede afirmar que cualquiera sea el modelo económico, tendrá un impacto muy importante sobre cómo funciona el sistema político. Entonces, las políticas económicas establecidas con la Constitución de 1991 han determinado el funcionamiento del sistema económico de la República de Colombia, en este caso un sistema democrático. Pues ahora bien, el democrático en el mundo no es una fórmula única cuyas formas y componentes sean igual aplicados por todos los países. La evolución de la democracia ha sido un proceso histórico complejo e inestable, siempre de la mano de cambios en forma de concebir el funcionamiento de la economía. En este sentido, las democracias modernas están enmarcadas en una concepción de la economía que busca limitar el papel del Estado al mínimo y buscar el crecimiento económico a partir de la homogénea de las leyes de la oferta y la demanda. En consecuencia, la presente investigación pretende establecer cuáles son las principales consecuencias de la economía consolidadas con la Constitución de 1991. La democracia de Colombia. Esto a través de una explotación documental de autores reconocidos en este tema. 3. Bueno, sigamos con la definición que es la política económica. La definición contemporánea de la política económica es, para el Banco de la República, la estrategia que formulan los gobiernos para conducir la economía de un país. Esta estrategia utiliza la manipulación de ciertas herramientas para obtener unos fines o resultados económicos específicos. Con toda esta definición lleva consigo un trasfondo histórico e ideológico. Para entender este trasfondo, según lo puesto por Escarano, en primer lugar hay que distinguir la política económica de la teoría económica. En cuanto y a manera de simplificación, se puede entender esta primera como la aplicación o puesta en práctica de la segunda. Por tal razón también se le conoce como la economía aplicada, por ejemplo por John Stuart Mill. Esta distinción se puede entender desde la definición de ciencia y arte así. Bueno, en la política económica contemporánea de Colombia de la Constitución del 91, actualmente los elementos constitutivos de la política económica de Colombia, de acuerdo con el Banco de la República, son las herramientas relacionadas con la política fiscal, monetaria, cambiaria, de precio del sector externo, de demás con que cuenta con el Estado. Por ejemplo, la política monetaria se materializa a través de las decisiones tomadas, principalmente por el mismo Banco de la República, sobre emisión de dinero, tasa de intereses y meta de inflación. Por otro lado, la política fiscal se determina a través de la definición del gasto público, el sistema impositivo y las metas de crecimiento de la producción nacional. El objetivo de esta herramienta de inversiones
es modificar el comportamiento de los sujetos económicos a través del incentivo, estímulos y beneficios tributarios, etc. O prohibir los límites de acciones de estos sujetos, aunque en algunas ocasiones los objetivos buscados, al ser muchos, pueden ser contradictorios, deben existir mucha coordinación e integración entre las diferentes políticas, y en tal forma que se puede produzcan los resultados esperados. 3. En consecuencia, la Constitución del 91 configura dos tendencias contrapuestas en cuanto al objetivo del sistema político y económico de la República de Colombia. Por un lado, se busca defender los derechos individuales y colectivos, mientras que por el otro se eleva a orden constitucional el modelo de desarrollo desde una estrategia de ajuste neoliberal. Eso implica que el funcionamiento de la democracia está en un constante tira y afloje entre estas dos tendencias, lo cual se ve exacerbado por la polarización política característica de una modernidad donde las relaciones sociales han mutado, en forma que aún no es posible sopesar debido a la profundización de la importancia de las nuevas tecnologías de la comunicación. La presente investigación se desarrolla en el marco de un enfoque de investigación cualitativa, fundamentada en una exploración documental como principal técnica de investigación, de acuerdo a Cordón, Alonso, Gómez y García. Esta técnica de investigación es pertinente para el desarrollo del presente trabajo en la medida que para poder iniciar cualquier juego de investigación es necesario nutrirse sobre lo que otros autores ya han reflexionado en torno al objeto de estudio, es decir, conocer los antecedentes teóricos y conceptuales que se encuentran en la bibliografía especializada. Para finalizar, si bien el concepto de política económica depende de muchos factores, como se analizó en una parte de esta investigación, las concepciones dominantes en la actualidad y vigentes en Colombia la entienden como un mínimo de herramientas y condiciones con que cuenta el Estado para alcanzar su objetivo de desarrollo económico. Como ya se mencionó y de acuerdo a la investigación realizada, el neoliberalismo difundió un papel limitado del Estado. Esta forma de entender el sistema político democrático se plasmó en Colombia a través de la Constitución Política de 1991. Entonces, esta constitución no le otorgó al Estado el papel de empresario, pero tampoco el de benefactor ni regulador de la economía. La cuestión del asunto se encuentra en la relación que se estableció entre el mercado y el Estado, pues los propósitos de integración sociopolítica se vieron frustrados por la búsqueda de integración económica en el mercado mundial. Es precisamente esta dualidad de interés lo que define el funcionamiento de la democracia en la mayoría de los países del mundo, incluyendo Colombia.